En las tierras áridas de Sinaloa, donde el sol abraza la tierra y los secretos se entierran profundo, nació una leyenda que cambiaría para siempre el rostro del crimen organizado en México y el mundo. Su nombre, Miguel Ángel Félix Gallardo. Era el 8 de enero de 1946 cuando en Culiacán, Sinaloa, llegó al mundo el hombre que décadas después sería conocido como El Padrino o El Jefe de Jefes. Hijo de una familia campesina, Miguel Ángel parecía destinado a una vida común y corriente. Su padre, Miguel Félix Sayas, un trabajador rural, y su madre, María del Carmen Gallardo, una mujer devota, jamás imaginaron que su hijo se convertiría en una de las figuras más temidas y poderosas del narcotráfico mundial. Los primeros años de Gallardo transcurrieron entre los campos de cultivo y las polvorientas calles de Culiacán. Pero algo en sus ojos ya revelaba una ambición que trascendía los límites de su humilde origen. A los 17 años, una decisión cambiaría el curso de su destino. Se enlistó en la Policía Judicial Federal de México. ¡Qué ironía del destino! El futuro emperador de las drogas comenzó su carrera como servidor de la ley. Pero en los pasillos oscuros de la justicia mexicana de los años 60, las líneas entre el bien y el mal se difuminaban como arena en el viento. Durante su tiempo como agente, Gallardo no solo aprendió sobre investigación criminal, sino que también estableció contactos que más tarde se convertirían en piezas fundamentales de su imperio. Conoció a otros jóvenes ambiciosos como él, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, y Rafael Caro Quintero. Pero la verdadera transformación de Miguel Ángel comenzó cuando abandonó la policía a principios de los años 70. El campo de Amapola en las montañas de Sinaloa llamaba su atención, y él respondió a ese llamado con una visión que nadie más poseía. Si existe un momento que definió el nacimiento del crimen organizado moderno en México, fue cuando Miguel Ángel Félix Gallardo tomó una decisión que cambiaría la historia: unificar lo que estaba dividido. En 1975, Gallardo se estableció en Guadalajara, Jalisco. No eligió esta ciudad por casualidad. Su ubicación estratégica, sus conexiones políticas y empresariales y su distancia de las zonas tradicionales de cultivo la convertían en el lugar perfecto para construir algo nunca antes visto: el primer cartel verdaderamente organizado de México. Pero Miguel Ángel no trabajaba solo. Junto a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, formó lo que se conocería como el Cártel de Guadalajara. Sin embargo, aquí residía el genio de Gallardo. Mientras sus socios se enfocaban en la producción y el territorio, él veía el panorama completo. Gallardo entendió algo que nadie más había comprendido. Para dominar verdaderamente, necesitaba controlar cada eslabón de la cadena. Y así, como un maestro de ajedrez, comenzó a mover sus piezas. Estableció rutas de tráfico que conectaban Colombia con Estados Unidos, pasando por México. Pero lo que pocos sabían era que Gallardo había logrado algo impensable: crear una red de corrupción que alcanzaba desde alcaldes locales hasta secretarios de Estado. Sus conexiones políticas incluían al entonces gobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, y múltiples comandantes de la Policía Judicial Federal. Gallardo no solo compraba protección, compraba información, advertencias anticipadas y, cuando era necesario, eliminación de competidores a través de operativos oficiales. Pero el verdadero genio de Gallardo residía en su imperio financiero invisible. Creó una red de empresas legítimas que lavaban millones de dólares: constructoras, ganaderas, restaurantes y hasta equipos de fútbol. Su fortuna se estimaba en más de 15,000 millones de dólares, distribuida en cuentas bancarias desde Suiza hasta las Islas Caimán. Simultáneamente, estableció conexiones internacionales con los carteles colombianos de Medellín y Cali. Pablo Escobar y los hermanos Ochoa no eran solo proveedores, eran socios en un negocio que movía toneladas de cocaína semanalmente. Gallardo había transformado a México de un simple corredor de drogas en el socio mayoritario del narcotráfico mundial. Durante la década de los 80, el cartel de Guadalajara controlaba prácticamente todo el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Se estimaba que movían toneladas de cocaína mensualmente, generando ganancias que superaban los miles de millones de dólares anuales. Pero más allá de los números, Gallardo había logrado algo que ningún criminal había conseguido antes: respetabilidad social. En Guadalajara, Miguel Ángel era conocido como un próspero empresario. Asistía a eventos de alta sociedad, financiaba obras de caridad
y su nombre aparecía en las páginas sociales de los periódicos. Había construido una doble identidad tan perfecta que incluso políticos de alto rango consideraban un honor ser invitados a sus fiestas. Pero con el poder absoluto viene la caída inevitable. Y para Miguel Ángel Félix Gallardo, esa caída llegaría de la forma más brutal posible. En el mundo del crimen organizado, hay eventos que marcan un antes y un después. Para Miguel Ángel Félix Gallardo y su imperio, 3 acontecimientos específicos sellaron su destino y cambiaron para siempre la historia del narcotráfico mundial. El primer golpe llegó desde adentro. En 1984, uno de los lugartenientes más cercanos a Gallardo, Ramón Arellano Félix, comenzó a cuestionar las decisiones del padrino. La tensión escaló cuando surgieron disputas sobre el control de las rutas hacia Tijuana. Una noche de octubre de 1984, en una reunión secreta en una lujosa residencia de Guadalajara, la traición tomó forma. Arellano Félix había planificado eliminar a Gallardo, pero el padrino, con su red de informantes, se adelantó. Lo que ocurrió esa noche en los jardines de la mansión quedó grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. Gallardo no solo eliminó la amenaza, sino que envió un mensaje claro: la traición se paga con la vida. Sin embargo, este evento marcó el inicio de las fracturas internas que eventualmente destruirían su imperio. Pero si había un evento que definiría el fin del reinado de Gallardo, fue lo que ocurrió el 7 de febrero de 1985. Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA que había infiltrado profundamente las operaciones del cartel, fue secuestrado en plena luz del día en Guadalajara. Durante días, Camarena fue interrogado y torturado en una casa segura, controlada por el cartel. Gallardo, aunque no estuvo físicamente presente, había dado las órdenes. El 9 de febrero de 1985, el cuerpo de Camarena fue encontrado en un rancho en el estado de Michoacán. Su muerte desató la ira del gobierno estadounidense, como nunca antes se había visto. La Operación Leyenda, la investigación más grande en la historia de la DEA, tenía un objetivo: desmantelar el imperio de Miguel Ángel Félix Gallardo. El golpe final llegó desde donde menos lo esperaba: su propio círculo familiar. En 1987, durante una reunión familiar en su rancho de Sinaloa, Gallardo descubrió que su primo hermano, Rodolfo Félix Gallardo, había estado negociando secretamente con autoridades estadounidenses, ofreciendo información a cambio de inmunidad. La confrontación fue brutal. En una noche que los sobrevivientes recordarían como la noche de los cuchillos largos, Miguel Ángel tomó una decisión que demostraría que para él, ni siquiera los lazos de sangre estaban por encima de la lealtad al negocio. Esa noche, no solo perdió a un familiar, sino que se dio cuenta de que su imperio había crecido tanto que ya no podía controlarlo. La paranoia se apoderó de él. Ya no sabía en quién confiar. Reconociendo que su tiempo como líder absoluto había llegado a su fin, Miguel Ángel Félix Gallardo tomó una decisión que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico: dividir su imperio. En 1989, convocó a una reunión en una lujosa residencia de Acapulco. Allí, como un emperador que divide su reino, asignó territorios específicos a diferentes grupos. Los hermanos Arellano Félix controlaron Tijuana. Joaquín El Chapo Guzmán recibió Sinaloa. Los Carrillo Fuentes dominaron Juárez. Y el Golfo quedó para otros lugartenientes. Sin saberlo, Gallardo había creado algo mucho más peligroso que un solo cartel unificado. Había dado nacimiento a múltiples organizaciones que competirían violentamente entre sí durante las décadas siguientes. Toda leyenda tiene su final, y para Miguel Ángel Félix Gallardo, ese final llegó de la manera más inesperada. No en un tiroteo épico ni en una traición sangrienta, sino en la quietud de una madrugada de abril de 1989. El 8 de abril de 1989, en su residencia de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado por la Policía Judicial Federal Mexicana. El hombre que había construido el imperio criminal más sofisticado de la historia mexicana fue capturado mientras dormía, sin oponer resistencia. Pero aquí reside uno de los misterios más grandes que rodean al padrino. ¿Fue realmente una operación policial o Miguel Ángel había decidido que era momento de retirarse del juego que él mismo había creado? Testimonios sugieren que Gallardo sabía que su captura era inminente. Había movido sus activos, reorganizado su estructura familiar
y según algunos, incluso había negociado los términos de su arresto. El Padrino, hasta en su caída, mantuvo el control. En 1990, Miguel Ángel Félix Gallardo fue sentenciado a 37 años de prisión por el asesinato del agente Camarena y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece hasta el día de hoy. Pero incluso tras las rejas, la influencia de Gallardo no desapareció completamente. Durante años, se especuló que continuaba dirigiendo operaciones desde prisión, manteniendo comunicación con los carteles que había ayudado a crear. Hoy, más de 3 décadas después de su captura, Miguel Ángel Félix Gallardo transformó para siempre el mundo del crimen organizado. Los carteles mexicanos actuales pueden rastrear sus orígenes hasta las estrategias que él implementó. Revolucionó el crimen organizado, estableció rutas de tráfico que siguen usándose, y demostró que el crimen organizado podía operar como una empresa multinacional. Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, cambió para siempre la cara del crimen organizado mundial. Desde las humildes calles de Culiacán hasta los corredores del poder en Guadalajara, su nombre quedó grabado en la historia como el arquitecto de un imperio forjado en sangre y traición, impulsado por una ambición sin límites. Su legado permanece vivo en cada cartel que opera hoy. Su legado es raíz del narcotráfico moderno. Esto ha sido Mundo del Crimen. Si esta historia del Padrino de Guadalajara te ha impactado, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda, conocer la historia del crimen es entender las profundidades más oscuras de la naturaleza humana para evitar repetir los errores del pasado. Nos vemos en el próximo capítulo.